Después de los 60, no necesitas caminar más. Necesitas caminar mejor. De hecho, hay una forma de caminar que puede ayudar a limpiar tus arterias desde dentro, incluso con menos pasos. Y cuando veas cómo funciona, vas a cambiar tu forma de moverte desde hoy mismo. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. Seguramente has escuchado durante años que debes llegar a 10.000 pasos al día. Pero lo que casi nadie te dice es que ese número no salió de la ciencia, sino de una campaña de marketing en Japón hace décadas. Y mientras millones de personas se obsesionaban con ese número en sus relojes y en sus teléfonos, la ciencia seguía avanzando en silencio hacia algo mucho más preciso, mucho más útil y, sobre todo, mucho más alcanzable. Ahora fíjate en esto. Un grupo de investigadores publicó en JAMA, una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo, un análisis de casi 5.000 personas seguidas durante más de 10 años. No estimaron ni encuestaron. Midieron exactamente cómo caminaban con acelerómetros, cuánto se movían cada día y qué pasaba con su salud a lo largo del tiempo. Fueron registradas más de 1.100 muertes, incluyendo casos de enfermedad cardiovascular y cáncer. Y los resultados fueron claros. Pero no como imaginas. Las personas que caminaban solo 2.000 pasos al día tenían un riesgo muchísimo mayor de morir. Hasta ahí, nada sorprendente. Pero cuando subían a 4.000 pasos, el riesgo ya empezaba a bajar de forma importante. Cada escalón de movimiento tenía un impacto real y medible sobre la supervivencia. Y aquí viene lo realmente interesante. Al llegar a unos 8.000 pasos diarios, el riesgo de mortalidad se reducía prácticamente a la mitad. Sí, a la mitad. Pero cuando seguían aumentando hasta 10.000 o incluso 12.000, el beneficio ya no crecía al mismo ritmo. La curva se aplana. Los retornos se vuelven cada vez más pequeños. Es decir, no necesitas obsesionarte con los 10.000. Necesitas llegar a ese punto donde tu cuerpo realmente responde. Y ese punto, según los datos, está en 8.000 pasos. Eso es todo. Ese es el objetivo real, no el que te vendieron, sino el que tiene ciencia detrás. Ahora bien, aquí viene la parte que casi nadie entiende. Mucha gente piensa que lo importante es caminar rápido, esforzarse más, incluso terminar cansado. Como si el sufrimiento fuera la unidad de medida del beneficio. Hay personas que se ponen a caminar a paso militar durante 30 minutos y luego se sientan el resto del día convencidas de que ya cumplieron. Pero los datos muestran algo completamente distinto. Y si la velocidad no es lo más importante, entonces, ¿qué es exactamente lo que está ocurriendo dentro de tu cuerpo cuando caminas que hace que tus arterias empiecen a mejorar? Porque lo que pasa a nivel celular cambia por completo las reglas del juego. Y en la siguiente parte vas a entenderlo de una forma muy clara y muy útil. Y aquí es donde la mayoría se equivoca, sin darse cuenta. Si le preguntas a cualquier persona, te dirá lo mismo. Hay que caminar rápido para que sirva. Incluso puede que tú mismo lo hayas intentado, acelerando el paso, esforzándote más, pensando que así obtienes más beneficio. Pero cuando los investigadores analizaron esto en profundidad, pasó algo inesperado. Al principio parecía que sí. Las personas que caminaban más rápido tenían menos riesgo de morir. El cuartil superior de cadencia, en los picos de 30 minutos, tenía significativamente menos muertes que el cuartil inferior. Todo apuntaba a que la intensidad era la clave. Pero cuando ajustaron los datos por la cantidad total de pasos, esa ventaja prácticamente desapareció. Sin efecto independiente significativo, la velocidad por sí sola no explicaba nada. Es decir, no era la velocidad lo que marcaba la diferencia, era el volumen total de movimiento. Las personas que dan más pasos naturalmente caminan un poco más rápido, pero no porque ir rápido sea lo importante, sino porque simplemente se mueven más. El movimiento genera más movimiento. El volumen arrastra a la intensidad, no al revés. Y esto cambia completamente la estrategia, especialmente después de los 60, porque significa que no necesitas forzarte, ni agotarte, ni caminar como si estuvieras entrenando para una carrera. Significa que una persona de 65 años que da pasos tranquilos por su casa, por el supermercado, por el parque, distribuidos a lo largo del día, está haciendo algo más poderoso para su corazón que alguien que sale 20 minutos
a caminar rápido y luego no se mueve más. Lo más potente que puedes hacer es moverte más veces al día, aunque sea despacio, aunque sean solo 2 minutos. De hecho, aquí tienes algo que casi nadie aplica. Si haces pequeñas pausas de 2 minutos caminando cada hora, puedes sumar entre 200 y 300 pasos sin darte cuenta. Eso no requiere ropa deportiva, no requiere salir a la calle, no requiere motivación especial, solo levantarte, moverte un par de minutos y volver a lo que estabas haciendo. Haz eso varias veces al día y de repente estás mucho más cerca de esos 8000 pasos, sin haber cambiado tu rutina de forma drástica. Aprovecha el momento de ir a buscar agua, una llamada de teléfono, la pausa del café. Esos pequeños incrementos se acumulan y tienen un impacto real medido en estudios con miles de personas. Y aquí viene lo interesante, porque saber que más pasos funcionan es solo la mitad de la historia. La otra mitad es entender por qué funcionan y cómo puedes multiplicar ese efecto dentro de tu cuerpo. Y cuando veas lo que ocurre en tus células cada vez que das un paso, vas a entender por qué esto es mucho más que simplemente caminar. Y aquí es donde la cosa se vuelve realmente interesante, porque cada vez que das un paso, no solo te estás moviendo, estás activando un mecanismo interno que literalmente empieza a limpiar tu sangre. Imagina esto: acabas de comer y el azúcar en tu sangre empieza a subir. Eso, con el tiempo, es lo que daña tus arterias, endurece los vasos y aumenta el riesgo de enfermedades. No hace falta que tengas diabetes para que esto ocurra. Le pasa a todo el mundo y se va acumulando silenciosamente durante años. Ahora bien, en el momento en que empiezas a caminar, incluso despacio, ocurre algo clave dentro de tus músculos. Se activa una especie de interruptor metabólico. Una enzima llamada AMPK entra en acción, y eso hace que un transportador llamado GLUT4 suba a la superficie de tus células musculares y empiece a absorber glucosa directamente desde la sangre, sin necesidad de usar insulina. Sí, sin insulina. Es como si tu cuerpo abriera una vía alternativa para limpiar ese exceso de azúcar antes de que cause daño. Tus músculos se convierten en un sumidero de glucosa que funciona de manera completamente autónoma. Y cuanto más frecuente es ese estímulo a lo largo del día, más protegido estás. Hay un estudio publicado en la revista Diabetes Care que lo demostró de forma muy clara. Tomaron personas con sobrepeso y las dividieron en 3 grupos. Un grupo estuvo sentado sin interrupciones, otro grupo hacía pausas de 2 minutos de caminata ligera cada 20 minutos, y el tercero hacía esas mismas pausas pero con caminata moderada. Después de 2 horas, les dieron una bebida de prueba para medir cómo respondía su glucosa e insulina. El resultado fue contundente. Ambos grupos que caminaron, incluso el de intensidad ligera, redujeron de forma significativa los picos de glucosa e insulina tras la comida. Sin ejercicio intenso, sin sudar, sin esfuerzo, solo moverte. Ahora piensa en esto un momento. Si cada vez que comes das un pequeño paseo de 5 o 10 minutos, estás bloqueando gran parte del daño que normalmente ocurre dentro de tus arterias. La glucosa no llega a acumularse. El azúcar no tiene tiempo de dañar las paredes vasculares. Y eso, repetido día tras día, tiene implicaciones enormes sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina y grasa visceral. Así de potente es. Y aquí es donde la mayoría pierde una oportunidad enorme, porque concentran todo el ejercicio en un solo momento del día, cuando en realidad el verdadero beneficio está en distribuir ese movimiento. Pero esto es solo el primer mecanismo, porque hay otro efecto que ocurre en tus arterias cada vez que caminas, y ese sí que es clave para que se mantengan flexibles, limpias y funcionales con el paso de los años. Y lo que lo activa no es lo que imaginas. Y ahora viene el mecanismo que más impacta directamente en tus arterias. Y curiosamente, casi nadie habla de él. Cada vez que caminas, ocurre algo muy sutil, pero extremadamente poderoso. El flujo de sangre en tu cuerpo aumenta, y ese movimiento constante empieza a rozar suavemente las paredes de tus arterias. A esto se le llama estrés de cizallamiento. Suena agresivo, pero es exactamente lo que tu cuerpo necesita. Ese estímulo activa una enzima llamada ENOS,
la sintasa endotelial de óxido nítrico. Y esa enzima desencadena la producción de una sustancia clave que transforma literalmente el estado de tus arterias. Y aquí es donde pasa la magia. El óxido nítrico hace que tus vasos sanguíneos se relajen y se expandan. Mejora el flujo de sangre, reduce la presión interna y además actúa como una especie de protector que evita que se formen placas en las arterias. Los científicos lo llaman molécula antitrombótica. En términos simples, es lo que evita que tus arterias se endurezcan y se obstruyan. Es decir, cada paso que das está enviando una señal directa a tus arterias para que se mantengan flexibles, limpias y funcionales. Ahora bien, aquí viene lo importante. Este efecto no depende de un esfuerzo intenso. Depende de la repetición. Una revisión en la revista Neuroscience lo explicó con claridad. Es el estrés de cizallamiento acumulado a lo largo del día lo que importa para la salud endotelial, no un único esfuerzo intenso y breve. Un conteo total de pasos elevado genera más estrés de cizallamiento beneficioso que una sola caminata rápida. Por eso la consistencia gana. La caminata corta repetida supera a la caminata larga aislada. Cada pequeño paseo, cada momento en el que te levantas y te mueves, suma ese estímulo. Y cuando acumulas muchos de estos a lo largo del día, es cuando realmente empiezas a notar el cambio a nivel interno. Por eso, 3 caminatas de 10 minutos, repartidas durante el día, pueden ser más potentes que una sola caminata larga de 30 minutos. Porque estás enviando esa señal una y otra vez. Estás recordándole a tus arterias constantemente cómo deben funcionar. Y esto, con el tiempo, reduce la rigidez endotelial, mejora la estabilidad de las placas arteriales, suprime la inflamación vascular y protege directamente contra problemas cardiovasculares. Pero aún hay un tercer efecto, que no solo protege tus arterias, sino que actúa en algo todavía más profundo, los motores de tus células. Y cuando esos motores funcionan mejor, todo tu cuerpo cambia. Y lo que los activa tiene que ver con algo que probablemente ya estás haciendo cada mañana sin saber que puede multiplicar todos estos beneficios. Hay algo que probablemente ya haces cada mañana y que combinado con caminar puede amplificar todo lo que acabas de aprender de una manera que la ciencia ya ha medido con precisión. Un estudio publicado en BMC Public Health analizó datos de más de 10.600 personas durante 13 años de seguimiento. Encontraron que las personas con consumo habitual de cafeína, especialmente proveniente de fuentes ricas en antioxidantes como el té verde de calidad o el café bueno, tenían un 33% menos de riesgo de mortalidad por todas las causas y un 54% menos de riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, comparado con quienes no consumían cafeína. Ese es un número enorme. No es un matiz estadístico menor. Es una diferencia que se ve en los datos de decenas de miles de personas durante más de una década. ¿Por qué ocurre esto? Primero, los polifenoles del té y el café reducen el estrés oxidativo y la inflamación crónica, que son exactamente los mismos procesos que dañan el endotelio arterial. Así que mientras caminas activas el óxido nítrico desde fuera y los polifenoles protegen el endotelio desde dentro. Se potencian mutuamente. Segundo, la cafeína de forma independiente aumenta la oxidación de grasas, eleva el gasto energético y mejora la captación de glucosa en el músculo esquelético. Cuando caminas después de tomar té o café, tus músculos están en un modo sumidero de glucosa todavía más potente que caminando en ayunas. Y hay un tercer efecto que muy poca gente considera. La cafeína reduce la fatiga central y el esfuerzo percibido, lo que significa que naturalmente das más pasos sin ni siquiera pensarlo, más movimiento sin más esfuerzo consciente. Y ya sabemos que más pasos equivalen a menor mortalidad. La estrategia óptima es simple. Toma tu café o tu té y camina entre 30 y 90 minutos después cuando la cafeína alcanza su pico en sangre. Ese es tu periodo de mayor aprovechamiento. Obtienes la mejor oxidación de grasas, la mejor limpieza de glucosa y un menor esfuerzo percibido al mismo tiempo. Y si tienes sensibilidad a la cafeína o prefieres evitarla por cualquier motivo, las versiones descafeinadas de tés con alto contenido en polifenoles también aportan beneficios significativos a través de los antioxidantes.
El café descafeinado de calidad también funciona. El componente activo no es solo la cafeína, son los compuestos bioactivos de la planta. Una idea muy práctica. Lleva tu taza de té contigo al paseo de la mañana. Combinas el estímulo del café o el té con el movimiento en el momento de mayor aprovechamiento. Y si tienes una llamada pendiente, ese es el momento perfecto. Y ahora ya lo entiendes. No se trata de obsesionarte con los 10.000 pasos, ni de caminar más rápido hasta agotarte. Se trata de algo mucho más inteligente. Moverte más veces al día, alcanzar ese rango cercano a los 8.000 pasos. Y sobre todo, aprovechar momentos clave, como después de comer o a media mañana con tu café o tu té. Porque cada paso que das no es solo ejercicio. Es una señal directa a tu cuerpo para limpiar tu sangre, flexibilizar tus arterias, activar tus mitocondrias y mejorar cómo funcionan tus células desde dentro. Cada paso activa el interruptor metabólico que absorbe glucosa sin insulina. Cada paso genera ese estrés de cizallamiento que produce óxido nítrico y repara el endotelio. Cada paso estimula la biogénesis mitocondrial que mantiene vivos y eficientes los motores de tus células. Y distribuir esos pasos a lo largo del día multiplica todos esos efectos de forma que ninguna caminata larga y única puede igualar. Y lo mejor de todo, puedes empezar hoy mismo sin cambiar tu vida por completo. Prueba algo simple. Después de tu próxima comida, camina solo 5 minutos y observa cómo te sientes. Ahora cuéntame en comentarios, ¿cuántos pasos haces al día actualmente? Y si quieres seguir aprendiendo cómo cuidar tu salud después de los 60 con base científica y práctica, quédate en el canal, porque lo que viene puede cambiar tu forma de envejecer.